Hoy en el frasco. Un grupo de rescatistas salen a una misión humanitaria y nunca regresan. Días después, sus cuerpos son encontrados en una fosa común, todavía con sus uniformes y guantes puestos. Testigos aseguran que fueron atacados por el ejército israelí. Los cuerpos fueron reunidos y enterrados en esta fosa común. Los estamos quitando con sus uniformes, con sus guantes. Estaban aquí para salvar vidas. En lugar de eso terminan en una fosa común. Entre las víctimas se encuentran 8 miembros de la Media Luna Roja Palestina, 6 de la Defensa Civil Palestina y 1 de Naciones Unidas. Al menos uno de los médicos asesinados tenía sus piernas atadas, otro estaba decapitado y un tercero tenía el torso desnudo. Estas son las secuelas de un incidente, y estos son los restos de una ambulancia y parte de un convoy de vehículos de la Media Luna Roja Palestina y la ONU. 15 personas murieron aquí el 23 de marzo. Profesionales de la salud nunca deben ser un objetivo. Y aún así estamos cavando una fosa común de socorristas y paramédicos. Se identificaron varios vehículos descoordinados que avanzaban sospechosamente hacia las tropas de las FDI sin faros ni señales de emergencia. El video muestra claramente las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando. Los equipos no parecen actuar de forma inusual o amenazadora como lo había afirmado Israel. El ejército de Israel sostiene que en ese mismo ataque murió un militar de Hamas implicado en los sucesos del 7 de octubre. Uno de las víctimas que se pudo escapar de esas ambulancias dijo: éramos todos civiles. Y los remataron a todos, y todos eran médicos y paramédicos. Los remataron. Lo dice la BBC. Hablaremos justamente con Ariel Umpierres de todo lo que ocurre en Gaza y en el mundo. El frasco, exponiendo a los que quieren enterrar la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Frasco, este espacio donde a veces les proponemos imaginar cuál sería la eventual reacción de la prensa occidental si, por ejemplo, sucedieran 3 hechos como los que hipotéticamente plantearemos a continuación. Noticia hipotética 1. Rusia bombardea tiendas de refugiados en Ucrania, decapitando y asesinando a decenas de bebés. Indudablemente Putin sería señalado como el mal personificado en la tierra. Habría editoriales avalando que se censuren más canales rusos y pidiendo más bloqueos sobre Moscú. Pero imaginemos ahora otra noticia. Noticia hipotética 2. China lanza ataque a grupo de paramédicos indios que asistían a víctimas de bombardeos de Beijing en la frontera. Los entierra en una fosa común. Bueno, no alcanzarían las portadas y alarmas en medios para condenar a China, a su presidente, y analistas de la CNN y Fox News demandarían que el mundo sancionara y cortara relaciones con Beijing. Pero sigamos. Noticia hipotética 3. Nicolás Maduro ataca e incendia a periodistas en Guayana Esequiba. Ya asesinó al 20% del total de los trabajadores de la prensa allí. Bueno, Jaime Bailey y compañía estarían desaforados clamando que Trump invadiera Venezuela. Infobae mandaría a sus columnistas a ser parte de la invasión, etc. Ahora vayamos al terreno de la realidad, porque todo eso junto lo hizo un mismo régimen en pocos días ante el silencio mundial. Esto dice el antropólogo y docente Jason Heikel. Un titular mínimo basado en hechos apropiado para esta semana sería algo como: los soldados israelíes han decapitado bebés, asesinado a trabajadores humanitarios en ejecuciones sumarias y llevado a cabo asesinatos selectivos de periodistas en una escala del genocidio en curso respaldado por Occidente. De hecho, Netanyahu siguió atacando a periodistas al incendiar tiendas de prensa en Han Yunis días atrás. Ahora, ¿por qué será que prácticamente no hubo condenas ante todas estas aberraciones? Vamos a abordar la matanza de los socorristas en Rafah. Un grupo de rescatistas salen a una misión humanitaria y nunca regresan. Días después, sus cuerpos son encontrados en una fosa común, todavía con sus uniformes y guantes puestos. Testigos aseguran que fueron atacados por el ejército israelí. Lo primero que hizo el régimen sionista, como de costumbre, fue tratar de encubrir el crimen impidiendo el acceso a la zona durante una semana. Durante 7 días, el ejército israelí negó el acceso a la zona de Rafah, donde se les había visto por última vez. Según la Media Luna Roja, los cuerpos fueron encontrados con dificultad ya que estaban enterrados en la arena. Los cuerpos fueron reunidos y enterrados en esta fosa común. Los estamos quitando con sus uniformes, con sus guantes. Estaban aquí para salvar vidas. En lugar de eso terminan en una fosa común. Este macabro hallazgo dio cuenta de que la brutal matanza fue aún más grave de lo que los medios
dominantes informaron y que expone aún más al ejército de Netanyahu. Soldados de Israel mataron a trabajadores sanitarios de Gaza tras atarles las manos. Varios de los cadáveres de los paramédicos asesinados cuando iban a atender a víctimas de bombardeos presentaban restos de ligaduras y balazos. Al menos uno de los médicos asesinados tenía sus piernas atadas, otro estaba decapitado y un tercero tenía el torso desnudo. Entre las víctimas se encuentran 8 miembros de la Media Luna Roja Palestina, 6 de la Defensa Civil Palestina y 1 de Naciones Unidas. Ahora, ¿qué habrá hecho precisamente Naciones Unidas? A. Reunió al Consejo de Seguridad para embargar la venta de armas a Israel. B. Propuso sanciones económicas por esta matanza. O C. Como siempre, solo lanzó sus habituales condenas. Múltiples voceros de las Naciones Unidas han condenado el reciente asesinato por parte del régimen israelí de 15 trabajadores humanitarios en el sur de la Franja de Gaza. Un alto portavoz de la ONU ha dicho que los trabajadores sanitarios nunca deben ser un objetivo. Bueno, sería algo así como, chicos, torturar, asesinar y enterrar a paramédicos en la arena no se hace. Claro, y sacando provecho de la tibieza de la ONU, muchos medios, una vez más, se encargaron de quitar a Israel de los titulares. La fosa común de los socorristas en Gaza deja en evidencia una guerra sin límites, según la ONU. ONU exigió justicia por asesinato de 15 trabajadores humanitarios en Gaza. Los enterraron en una fosa común. ¿Quién los asesinó? ¿Quién los enterró? Otro recurso habitual ante estos actos aberrantes cometidos por Israel es usar una pregunta como titular y evitar así mencionar al responsable. ¿Qué se sabe de los paramédicos hallados muertos en una fosa común en Gaza? Pero siempre hay alguien dispuesto a caer aún más bajo. El medio norteamericano Sky News dijo que todo fue un incidente y que los 15 asesinados, entre ellos personas con disparos en la cabeza y con los pies atados, simplemente murieron. Ver para creer. Estas son las secuelas de un incidente, y estos son los restos de una ambulancia y parte de un convoy de vehículos de la Media Luna Roja Palestina y la ONU. Y 15 personas murieron aquí el 23 de marzo. Y sabiéndose encubierto por la prensa dominante, Israel también recurrió a su habitual estrategia, tratando de imponer una versión falaz de los hechos. Sin embargo, esta vez no pudo enterrar la verdad. Las FDI no atacaron una ambulancia al azar. El domingo pasado se identificaron varios vehículos descoordinados que avanzaban sospechosamente hacia las tropas de las FDI sin faros ni señales de emergencia. La Media Luna Roja publicó este sábado un video grabado con el celular de uno de los 15 médicos palestinos asesinados. El video muestra claramente las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando. Los equipos no parecen actuar de forma inusual o amenazadora, como lo había afirmado Israel. La mentira quedó expuesta ante los ojos del mundo, pero atención porque no fue el único engaño con el que el régimen israelí intentó justificar su crimen. El ejército de Israel sostiene que en ese mismo ataque murió un militar de Hamas implicado en los sucesos del 7 de octubre. Y un portavoz dijo que tropas dispararon a vehículos sospechosos y asesinaron a operativos de Hamas, aunque no brindaron pruebas. Claro que no brindaron pruebas, porque además se le presentó un problema a Tel Aviv tras esta matanza. Hubo un sobreviviente llamado Munter Abed. Lo que afirma Israel era que jamás podría usar lo de las ambulancias como excusa. Eso es completamente falso. Todo el personal en el equipo son civiles. No pertenecemos a ningún grupo militante. Nuestro principal deber es ofrecer servicios de ambulancia y salvar vidas de personas. Ni más ni menos. Ahora, ¿todo esto sorprende a los democráticos Estados Unidos y Europa? Claro que no. Ya saben qué clase de criminales están protegiendo y fomentando. De hecho, esto ya pasaba en abril del año pasado. Los equipos de defensa civil de Gaza descubrieron en la ciudad de Han Yunis al menos 200 cadáveres enterrados en el patio de un hospital. La fosa común se encuentra en el complejo médico Nasser, que fue asaltado por las fuerzas israelíes. Gaza, el descubrimiento de fosas comunes pone de relieve la necesidad urgente de permitir el acceso de equipos de investigación independientes sobre derechos humanos. Y ya en enero de 2024, y tal como pasó con los periodistas, el personal de la salud ya se había convertido en blanco del ejército israelí. Un paramédico palestino colapsa tras el asesinato de 4 de sus colegas por parte del ejército israelí. Ahora, ¿qué habrá dicho Estados Unidos sobre esta masacre? Sobre este ataque a médicos y... Bueno, algo que es un crimen de... Bueno, sí.
como se imaginarán, Israel escribió el guión a la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Tiene alguna evaluación de lo que pudo haber sucedido? Y dado el posible uso de armas estadounidenses, ¿existe alguna evaluación sobre si esto cumplió o no con el derecho internacional? Bueno, puedo decirle que durante demasiado tiempo Hamás ha abusado de la infraestructura civil, utilizándola cínicamente para protegerse. Las acciones de Hamás han provocado que trabajadores humanitarios queden atrapados en el fuego cruzado. Fuego cruzado. ¿Un estetoscopio será un arma para esta gente? Y resulta que ese remanido discurso de los civiles palestinos usados como escudos humanos es uno de los guiones favoritos del sionismo, repetido claro por sus empleados en la Casa Blanca. Pero atención, cada acusación israelí deriva en confesión. Israel reconoce posible uso de civiles como escudos humanos en las operaciones militares de Gaza e inicia una investigación. ¡Qué nervios! ¿Qué dirá esa investigación? Ahora lo cierto es que esto lo dice la CNN, que no es justamente un medio pro-palestino. ¿Será que ahora a la CNN o al New York Times le bajarán la pauta publicitaria? New York Times, así es como el ejército israelí ha usado a los palestinos como escudos humanos en Gaza. Ahora, por primera vez ante cámaras, un soldado israelí da su propio testimonio describiendo cómo su unidad de infantería usó a 2 palestinos como escudos humanos. Les decíamos que entraran al edificio antes que nosotros. Si habían trampas explosivas, ellos estallarían en lugar de nosotros. Si los desobedeces, te expones a toda clase de torturas. Me usaron en Jabalia unos 3 meses como escudo humano. Y hablando de acusaciones israelíes que terminan siendo crímenes propios, recordemos que una de las falsas noticias más difundidas para justificar el genocidio en Gaza fue aquella de los 40 bebés decapitados. ¿Recuerdan? Que hasta Biden replicó y que aún cientos de medios mantienen al día de hoy en sus portales. Bueno, vean esto. Un palestino muestra a un bebé que fue decapitado tras el bombardeo israelí sobre una clínica de la UNRWA que alberga a palestinos desplazados. Hamza Abu Isa, otro niño de Gaza, decapitado por ataques aéreos de las fuerzas de defensa israelíes con bombas fabricadas en Estados Unidos. Así, el régimen que lanzó aquella propaganda de atrocidad mintiendo sobre bebés es quien sigue decapitando a estos pequeños inocentes en Gaza. ¿Por qué ahora, ante las imágenes que prueban esto, no hay indignación? ¿Será porque son palestinos? He visto no solo uno, sino varios bebés decapitados en los últimos meses. Y sin embargo, no he visto ni una sola noticia al respecto en los principales medios que cubrieron el engaño sin parar en 2023. ¿Dónde está la indignación? Es racismo puro. Tenemos una clase mediática que se ha alineado para normalizar el genocidio y eso es obsceno. Y precisamente sobre el genocidio que el régimen israelí sigue cometiendo ante los ojos del planeta, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. La investigadora y doctorada en Historia de Oriente Medio, Asal Rad, denuncia: no matas accidentalmente a más de 17.000 niños, no matas a un número récord de periodistas por casualidad, no destruyes todo, desde hospitales hasta escuelas por error, y definitivamente no matas y entierras a 15 médicos en una fosa común por error. Es genocidio, precisamente porque es deliberado que los medios repitan las mentiras de Israel y se nieguen a llamarlo por su nombre, es simplemente una negación del genocidio. Bueno, y para nosotros es un verdadero honor tener aquí hoy alguien que es habitual, que ustedes vean aquí en el frasco. Estamos hablando de Ariel Umpierres, economista, historiador, especialista en geopolítica y conductor del canal de YouTube Geopolítica Ariel Umpierres. Ariel, bienvenido al frasco. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches, un placer saludarte. Buenas noches, Ariel. Bueno, vamos a comenzar de lleno con este tema que ha visto todo el mundo, estos 15 socorristas en Gaza que han sido asesinados, pero no solo eso, han sido enterrados por el régimen israelí que durante una semana impidió el acceso a la zona. ¿Cómo ves esta cuestión de que había un trabajador humanitario de Naciones Unidas y nuevamente Naciones Unidas simplemente emite una condena tibia, digamos? ¿Cómo ves esta cuestión, Ariel?
Mirá, lo veo como lo veo desde hace por lo menos 20 y pico de años que me ocupo del tema específico de Israel y el genocidio y las matanzas que duran desde mucho antes. Esto empezó por lo menos en el año 47, 48. Antes también, pero digamos allí. En este caso, la realidad es que hay una complicidad, un pacto de silencio, de oscurantismo por parte de medios de comunicación, de periodistas, de empresas de comunicación, de gobiernos, principalmente en Occidente, y de complicidad con el Estado o ente sionista asesino y genocida. Entonces, vamos a decir la verdad, y esto es tremendamente lamentable y doloroso decirlo, esto es un episodio más en una gran vorágine de abusos, de matanzas, de violaciones de todos los derechos y de impunidad por parte de Israel. Y yo quiero ser claro en esto, Mariano, porque conozco cotidianamente, sigo cotidianamente lo que dicen en los medios de comunicación en Israel, las televisiones, el Canal 12, el 14, lo que dicen los periodistas, lo que dicen los parlamentarios y lo que dice la gente en la calle en Israel. Ahí están todos de acuerdo en masacrar y matar a los palestinos. Todos. Obviamente que cuando uno dice todos, dice algunos no. Pero ahí toda la clase política, Netanyahu, el Likud y todos los partidos, incluidos los de la oposición, están de acuerdo en que hay que matar a los palestinos. Difieren, y aquí hay temas de detalle, entre si tirarlos al mar, matarlos o que se vayan a otro país. Esta es la diferencia que hay entre ellos. Y ojo, la población también, 90% de la población está de acuerdo en esta matanza. Está de acuerdo en esta masacre, en esta locura que están haciendo a la luz del día directo por televisión. Entonces no es un problema de Netanyahu, porque llegado el momento van a decir que era el loco de Netanyahu. No, ahí están de acuerdo todos. Y están de acuerdo también, con sutilezas, la mayoría de los países de la región. Y estoy hablando de las dictaduras del Golfo, estoy hablando de Arabia Saudita, que hacen la vista gorda o que dicen qué barbaridad, pero en realidad no hacen nada por lo menos para frenar esta locura que dura desde hace años, como digo, pero que se ha recrudecido desde el 7 de octubre del año 2023. Y que es increíble, no hay palabras para hablar de esto, para categorizar lo que están haciendo. De lo que hay que hablar, me parece a mí, es que ese proyecto, esa entelequia, ese absurdo de la naturaleza que es la existencia de Israel, está llegando a su fin, porque la condena es mundial. Todo el mundo está en contra de esto, inclusive aquellos que eran un poco más sutiles y con algunas dudas. Los únicos que los apoyan son la colectividad judía del mundo, porque también hay que decir esto. Los judíos del mundo, yo sé que hay mucha gente, yo tengo una hija judía y que es adulta y que está indignada con lo que están haciendo, y muchos amigos de ella y hay mucha gente también, pero la gran mayoría de la sinagoga mundial está de acuerdo con esto, en que son el pueblo elegido, en que tienen derecho para estar ahí y que todo aquel que se les resista, porque la gente se resista a que no le roben la casa, no le invadan su país, todo aquel que se resista tiene que ser masacrado. Como lo dicen habitualmente, allí no hay inocentes, es decir, son todos culpables, todos terroristas, todos, en fin. Entonces, no hay palabras para ponerle un sello a esto, porque sobrepasa lo imaginable, lo aceptable por la humanidad. Y al lado de eso uno ve a los dirigentes, sobre todo los europeos, diciendo o no diciendo nada, o diciendo, bueno, Israel tiene derecho a defenderse. Pero ¿cómo defenderse si lo único que hace es masacrar, robar tierras, robar casas, violar derechos, abusar de una población y además los ataca cobardemente desde aviones supersónicos, no sé, que están ahí arriba y les tiran miles de toneladas de bombas?
Bueno, Ariel, justamente referido a esto que mencionabas, ¿no? de esta concepción que tiene el régimen israelí, la sociedad israelí, se traslada también a los medios de comunicación dominantes, que de todas formas lo que podríamos decir es que han fracasado o están fracasando, porque a pesar de que directamente ellos toman como la voz oficial, por ejemplo, al referirse a este tema de los 15 socorristas, decían la versión oficial indicaba y se referían a la versión del ejército israelí. Y vemos, por ejemplo, aquí en Argentina a periodistas que directamente, ponen la bandera israelí para informar. ¿Crees que esta época marca el gran fracaso de los medios de comunicación, particularmente con lo que sucede en Palestina? Sin duda. Recordemos que los medios de comunicación, los grandes, ¿no? Las grandes cadenas, los grandes periódicos, en fin, las grandes empresas de comunicación del mundo son todas dueñas, pertenecen todas a la sinagoga. Le digo a la sinagoga para que las redes sociales no sancionen, no crean que estamos inspirando ningún tipo de odio, de ninguna manera aquí, y menos aún tampoco en mi canal, se instiga al odio, a la venganza, a la violencia. Eso está absolutamente descartado contra nadie. Pero entonces estas empresas pertenecen a ellos, igual que los bancos. Entonces, digamos, todos los caminos conducen a la sinagoga, no a Roma, a la sinagoga, desde donde se apoya, como tú decías, a los periodistas que se arrodillan ante ellos, a los que repiten las versiones que ellos dan. Las grandes agencias de prensa del mundo, las grandes, esas prestigiosas, son todas de ellos. Igual que Hollywood. Siempre se dan premios entre ellos, al Oscar, a la mejor película, al mejor guión. Siempre tiene que ver con la víctima que han sido ellos a lo largo de los últimos años. Siempre son la víctima y siempre ganan ellos. Claro, se dan los premios entre ellos. Lo que ha quedado sí en evidencia es que no pueden tapar, es que están masacrando a un pueblo indefenso. Y ya no hablo solamente de mujeres y niños, que es la verdad, sino un pueblos enteros, personas de todo tipo de edad, condición y demás. Además, lo terrible de esto, Mariano, es que dicen con total impunidad las cosas más atroces que les van a hacer a las personas. Y lo dicen con orgullo. Les vamos a cortar la electricidad, el agua, los alimentos, las medicinas, no tendrán nada. No podés hacer esto y decirlo, porque esos son crímenes de guerra. Todos estos son criminales de guerra. Por eso hace un mes más o menos me entrevistó un canal de televisión y me dijo si tenía algún inconveniente en debatir con el vocero de prensa del ejército de Israel. Y este hombre decía, no, bueno, pero nosotros los queremos mucho, y está en mi canal el debate, ¿no? Sí, lo hemos visto. Los queremos mucho a los palestinos, queremos que... Le digo, pero mira, no los quieran tanto, porque lo único que hacen es tirarles bombas. O sea, tienen un cinismo y una capacidad de mentir y de manipular, en el cual ellos parece que siempre son las víctimas y hacen barbaridades. Hace 2000 años que están haciendo barbaridades. 2000 años. Soy historiador y he estudiado la Kabbalah, el Antiguo Testamento, todo lo que ellos... el Talmud, todas barbaridades las que dicen los rabinos y les enloquecen la cabeza a sus feligreses. Y voy a ir con lo último. Entonces, esto es lo que el mundo, yo creo, que está viendo, le está viendo los ojos a la muerte, al crimen deliberado, el asesinato. Por eso son criminales de guerra, porque esto no se puede hacer. Esto está tipificado como crimen de guerra. Lo dijo Naciones Unidas, no lo estoy inventando yo. Esto ya no lo pueden tapar. Bueno, Ariel, la verdad que agradecemos muchísimo que hayas compartido este tiempo con nosotros y te agradecemos y siempre sos bienvenido aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Ariel. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro tweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a ayudar a pensar y ver todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud, del neurocirujano y médico sanitarista argentino Ramón Carrillo. Evidentemente, ante el número de atrocidades que Israel comete a diario en Palestina, le corresponde el mismo número de artilugios de la prensa occidental para encubrirlo. La cuestión entonces ya no radica en lo que dicen los medios, sino en quienes les creen a los que niegan lo evidente.
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Estaban aquí para salvar vidas. En lugar de eso terminan en una fosa común.